El aire de Medellín se vuelve denso esa noche de 1989, y la cámara se desliza entre callejones empedrados que guardan la memoria de pasos cansados y risas apagadas. Un bajo de acordeón se mezcla con el retumbar lejano de disparos, mientras el humo de una hoguera inesperada se eleva como una sombra que traga el cielo. Los rostros de los vecinos aparecen marcados por la rutina, sin sospechar que el destino los arrastrará a la cruzada de un fuego que devoraría a 12 inocentes. Cada ventana refleja la luz temblorosa de faroles que luchan contra la niebla, y en esa penumbra se percibe una tensión que vibra al ritmo del vallenato que sale de una esquina, como si la música intentara calmar un latido que ya se acelera. Si te gusta este tema, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuevos videos. Al hacerlo, estarás ayudando muchísimo al canal a crecer y seguir creando contenido de calidad. No olvides dejar tu comentario abajo con tu opinión y también tus sugerencias de temas que te gustaría que tratemos. Tu participación hace la diferencia. Los niños que jugaban al fútbol en la vereda, las madres que colgaban la ropa al sol, los vendedores ambulantes que ofrecían frutas dulces. Todos forman parte de un cuadro cotidiano que se rompe de golpe. Un grito ahogado se eleva entre la multitud y el eco se pierde entre los ladrillos de una casa que, minutos antes había sido testigo de conversaciones triviales. El fuego no llega solo. Arrastra consigo la sospecha de una sombra que se mueve entre los edificios. Una presencia que parece observar desde los balcones mientras la ciudad, normalmente vibrante, se vuelve un escenario de silencio interrumpido por sirenas que rasgan la niebla. El sonido de la sirena se vuelve un latido colectivo, una señal que convoca a la comunidad a mirar hacia el origen del incendio, a buscar respuestas en la oscuridad. Los testigos, con la voz entrecortada por el miedo, intentan describir lo que vieron, luces intermitentes que aparecen y desaparecen, sombras que se deslizan entre los escombros, un olor a pólvora que se mezcla con el de la madera quemada. Cada relato se vuelve un fragmento de un rompecabezas que aún no se ha armado. Una pieza que sugiere una trama más profunda sin revelar aún sus hilos. A medida que el fuego consume, el calor se vuelve una metáfora de la presión que se acumula en los barrios, de una paranoia que se infiltra en los hogares y de una violencia que se disfraza de justicia improvisada. Los vecinos, ahora reunidos bajo la luz vacilante de los bomberos, comparten miradas que buscan consuelo y culpables, sin saber que la respuesta se encuentra oculta tras capas de poder y silencio. La cámara captura la expresión de una madre que abraza a su hijo, la mirada de un anciano que recuerda otras noches de conflicto, y el temblor de una joven que apenas comprende la magnitud de lo que está sucediendo. En medio de la noche, la ciudad parece detenerse, como si el tiempo se hubiera condensado en ese instante de llamas que devoran más que madera. Los muros de Antioquia, testigos de innumerables historias, ahora llevan la marca indeleble de una tragedia que resonará en los años siguientes. La cámara se aleja lentamente, dejando atrás el humo que se disipa y la multitud que, aunque silente, lleva dentro de sí la semilla de una búsqueda que no cesará. El escenario está listo. La historia que se despliega a continuación mostrará cómo un solo acto de violencia logró transformar la vida de una comunidad, dejando una herida abierta que todavía late bajo la superficie de la ciudad. En la madrugada de aquel año, la trama se adentró en los corredores de poder que, bajo la fachada de legalidad, sostenían una economía de sangre. Los carteles, que habían convertido a la región en una ruta de tránsito para toneladas de cocaína, no operaban de manera aislada. Sus decisiones se entrelazaban con la agenda de funcionarios locales que, a cambio de sobornos, permitían la circulación de cargamentos sin inspección. Ahora, imagine cómo una red de influencias puede transformar una zona residencial en una zona de pruebas para la intimidación política. Esa fue la lógica que subyace al ataque. A diferencia de la violencia espontánea, este episodio se planificó como una señal de fuerza. Los líderes de la organización criminal, conscientes de que la presión popular había comenzado a mermar su dominio, ordenaron una represalia que fuera simultáneamente brutal y simbólica. En una reunión secreta, según testimonios de ex-combatientes, se trazó una hoja de ruta donde cada paso coincidía con la presencia de agentes de seguridad que,
por complicidad o miedo, no intervinieron. De esa manera, el mensaje se transmitió sin necesidad de declarar culpabilidad, dejando que el rumor alimentara la confusión. Sin embargo, la complicidad no se limitó al sector privado. La judicatura también jugó un papel determinante. Los expedientes que deberían haber abierto una investigación exhaustiva fueron archivados bajo la etiqueta de casos sin pruebas. Un magistrado cuya carrera había sido impulsada por la protección de intereses económicos desestimó las denuncias, argumentando que la falta de pruebas materiales impedía avanzar. Este acto de omisión creó una barrera institucional que, a su vez, reforzó la sensación de impunidad entre los perpetradores. En contraste, la prensa local intentó romper el silencio, aunque sus esfuerzos se vieron coartados por la censura implícita. Un periodista de un diario de la zona, al publicar una serie de artículos que describían la conexión entre los funcionarios y los grupos armados, recibió amenazas veladas, llamadas nocturnas, visitas de desconocidos y la destrucción de su equipo de trabajo. Aún así, persistió, utilizando la metáfora del eco que rebota en los muros de la ciudad para describir cómo la verdad, aunque silenciada, encontraba nuevas resonancias en los barrios. Otra capa crucial es la paranoia que se propagó entre la población tras la revelación de estos vínculos. La sensación de estar bajo constante vigilancia provocó que muchos ciudadanos adoptaran medidas de autoprotección, como la instalación de sistemas de alarmas rudimentarias o la formación de grupos de vigilancia vecinal. Sin embargo, estos mismos grupos, en ocasiones, fueron infiltrados por elementos del narcotráfico, convirtiéndose en extensiones de la violencia que pretendían combatir. Así, la desconfianza se volvió un círculo vicioso que alimentó la fragmentación social. Consecuentemente, la economía informal se intensificó. Comerciantes que antes dependían del mercado tradicional comenzaron a ofrecer servicios de seguridad privada a cambio de pagos en efectivo, creando una economía paralela que reforzaba la estructura del poder criminal. Un pequeño propietario de una tienda de abarrotes, por ejemplo, empezó a recibir pagos por proteger rutas de contrabando, lo que le permitió ampliar su negocio, pero también lo involucró directamente en la cadena de violencia. Ahora, considere cómo este entramado afecta a la generación más joven. Los adolescentes, al observar que la autoridad no garantizaba protección, buscaban pertenecer a grupos que ofrecían sentido de pertenencia y recursos económicos. Las escuelas, desprovistas de recursos para programas de prevención, se convirtieron en terreno fértil para reclutamiento. Un joven de 15 años, cuya familia había perdido a un hermano en el incendio, relató que la única salida que veía era unirse a una banda para ganar respeto. Este testimonio ilustra la forma en que la violencia institucionalizada se traduce en ciclos de reclutamiento perpetuo. En última instancia, la combinación de intereses económicos, manipulación judicial y censura mediática creó un caldo de cultivo donde la violencia se normalizó como herramienta de control. Cada actor, al proteger sus propios beneficios, reforzó un sistema que, aunque oculto bajo la apariencia de legalidad, operaba con la misma brutalidad que el incendio original. La audiencia, al reconocer estos mecanismos, puede comprender que la tragedia no fue un hecho aislado, sino el resultado de una arquitectura de poder que, al permanecer invisible, perpetúa el sufrimiento colectivo. El proceso judicial que siguió al incendio tomó forma como un laberinto de expedientes, audiencias y dilaciones que, a primera vista, parecía una ruta imposible de transitar. Desde el momento en que la primera familia presentó la denuncia, los tribunales se vieron inundados de pruebas fragmentarias, fotografías quemadas, testimonios susurrados en la sombra de los juzgados y registros médicos que mostraban heridas invisibles. Cada documento se convirtió en una pieza de un rompecabezas cuya solución demandaba la colaboración de peritos forenses extranjeros, quienes introdujeron técnicas de análisis de residuos químicos que hasta entonces no se utilizaban en la región. Ahora, considera cómo este nivel de especialización impacta cuando la comunidad no cuenta con recursos para costear dichos estudios. La brecha económica se vuelve, en sí misma, un obstáculo para la verdad. En paralelo, organizaciones de derechos humanos comenzaron a tejer una red de apoyo que trascendió las fronteras de Antioquia.
Grupos locales, al unísono con colectivos internacionales, presentaron amicus curiae ante la Corte Constitucional, argumentando que la omisión de una investigación adecuada violaba garantías fundamentales. Este movimiento generó una presión institucional que, aunque no eliminó la burocracia, obligó a los magistrados a emitir resoluciones que exigían la preservación de pruebas y la protección de testigos. A diferencia de los mecanismos tradicionales, la estrategia se basó en la exposición mediática de los fallos judiciales, creando un espejo en el que la autoridad quedó obligada a reflejar su propia ineficacia. Mientras tanto, el tejido social empezó a reconstruirse a través de iniciativas comunitarias que buscaban transformar el dolor en acción colectiva. En los barrios más cercanos al epicentro, surgieron círculos de memoria donde ancianos y jóvenes compartían relatos alrededor de mesas improvisadas. Estas reuniones, lejos de ser simples recordatorios, funcionaron como laboratorios de resistencia. Se redactaron peticiones, se organizaron marchas silenciosas y se establecieron fondos de ayuda para cubrir gastos médicos y educativos de los sobrevivientes. En consecuencia, la comunidad dejó de verse como una víctima pasiva y se convirtió en agente activo de su propia reivindicación. Otro aspecto que emergió con fuerza fue la utilización del arte como vehículo de denuncia y sanación. Pintores locales plasmaron en murales la silueta de las casas consumidas por las llamas, sustituyéndola por símbolos de esperanza como mariposas y árboles en flor. Músicos compusieron baladas que, sin mencionar directamente el suceso, evocaban la pérdida y la resiliencia mediante metáforas de lluvia que limpia la tierra. Estas expresiones, al ser difundidas en festivales y redes sociales, lograron cruzar la barrera del silencio impuesto y generar una conciencia colectiva que resonó incluso en ciudades distantes. De este modo, la cultura se transformó en un archivo vivo que preserva la historia sin depender de los canales oficiales. En el ámbito académico, universidades de la región iniciaron proyectos de investigación interdisciplinaria que combinaban sociología, derecho y psicología para analizar el impacto a largo plazo del hecho. Los estudios revelaron que, más allá de las secuelas físicas, los descendientes de los afectados desarrollaron patrones de desconfianza institucional que influyeron en su participación política. Asimismo, se identificó una correlación entre la exposición temprana a la violencia y la aparición de trastornos de estrés postraumático en adultos jóvenes, lo que motivó la creación de programas de terapia grupal gratuitos patrocinados por fondos internacionales. Este enfoque holístico demostró que la reparación no puede limitarse a sanciones penales. Debe incluir medidas que reconozcan y atiendan el daño psicológico acumulado. Finalmente, la presión internacional culminó en la apertura de una comisión de la Organización de las Naciones Unidas que, tras meses de audiencias, emitió un informe señalando violaciones sistemáticas a los derechos humanos y recomendando la implementación de un plan de reparación integral. La recomendación incluía, entre otras cosas, la construcción de un memorial permanente en el sitio original, la publicación de los archivos completos del caso y la capacitación de funcionarios judiciales en protocolos de protección a testigos. Aunque la ejecución de estas medidas aún enfrenta obstáculos, la existencia del informe representa una hoja de ruta que orienta a la sociedad hacia una respuesta estructurada y sostenible. Ahora, reflexiona sobre cómo la conjunción de acción legal, movilización social, expresión artística y estudio académico puede, en conjunto, forjar un camino que trascienda la mera retribución y apunte a la reconstrucción profunda de la confianza ciudadana. Ahora, imagina cómo se reconfigura la vida de quienes, tras la noche de fuego, abandonaron Medellín en busca de tranquilidad. Familias enteras empacaron recuerdos empañados por el humo y se dirigieron a ciudades como Bogotá, Cali o incluso a territorios extranjeros como Madrid. Cada mudanza trajo consigo una carga invisible, el deber de preservar la historia familiar mientras se adaptan a nuevos entornos. Así surgieron redes transnacionales que, lejos del epicentro, continúan alimentando la memoria colectiva mediante remesas, proyectos solidarios y testimonios digitales.
En primera instancia, los envíos de dinero no solo cubrieron necesidades básicas, se destinaron a la construcción de una escuela en el barrio devastado, financiada por una comunidad de migrantes que, a través de una cooperativa de microcréditos, canalizó sus ingresos hacia la educación de los niños que permanecieron. Este gesto transformó la escasez en oportunidad, pues la institución, a diferencia de los centros tradicionales, incorpora metodologías participativas que invitan a los estudiantes a investigar su propia historia. De este modo, la diáspora no solo aporta recursos, sino también una visión externa que enriquece el currículo con perspectivas globales. Por lo, la tecnología se convirtió en el hilo conductor que une a los descendientes dispersos. Plataformas de video y podcasts emergen como escenarios donde los sobrevivientes comparten relatos en primera persona, mientras sus hijos, ahora adultos, editan y difunden esas voces en redes internacionales. Un ejemplo concreto, una serie de episodios en YouTube, producida por una hermana que vive en Barcelona. Combina entrevistas con antiguos vecinos y animaciones que recrean la arquitectura del sector antes del incendio. Cada publicación genera cientos de comentarios de personas que nunca pisaron Medellín, pero que se sienten parte de la historia al reconocer la universalidad del dolor y la resiliencia. En consecuencia, la diáspora también influye en la esfera política, a través de peticiones firmadas en línea y campañas de presión en consulados. Los emigrantes logran que autoridades locales consideren reformas legislativas orientadas a la protección de testigos y a la creación de fondos de reparación permanente. Un caso emblemático ocurrió cuando una coalición de residentes en Nueva York organizó una marcha frente a la embajada colombiana, exigiendo que se garantice el acceso a archivos judiciales. La presión generó la apertura de una sede de la Defensoría del Pueblo en la región, facilitando la consulta de documentos para familiares que, de otro modo, permanecerían en la oscuridad. Sin embargo, la distancia también genera tensiones. Algunos descendientes perciben que la narrativa que se difunde en el exterior difumina detalles críticos del contexto local, lo que lleva a debates sobre la autenticidad de la representación. En una reunión virtual, una madre que reside en Toronto cuestionó la ausencia de referencias a la cultura popular de la zona, mientras un joven activista de Medellín defendía la necesidad de enfocarse en los derechos humanos universales. Este choque de perspectivas evidencia que la construcción de la memoria no es un proceso lineal, sino un diálogo continuo que requiere escuchar y equilibrar voces diversas. Otra capa esencial se manifiesta en la creación de espacios simbólicos fuera del territorio natal. En una pequeña comunidad de Texas, una iglesia de inmigrantes erigió una placa conmemorativa que incluye los nombres de los 12 jóvenes fallecidos, acompañada de una vela perpetua. Cada aniversario, los feligreses encienden la llama y recitan una oración que mezcla el castellano con el inglés, demostrando cómo la tragedia trasciende fronteras y se integra en rituales de fe adaptados a nuevas realidades. Estas prácticas, aunque distantes geográficamente, refuerzan la idea de que el recuerdo se mantiene vivo siempre que exista un gesto tangible que lo ancle al presente. Del mismo modo, la generación que creció bajo la sombra del incendio, ahora adulta, está impulsando iniciativas de emprendimiento social. Un grupo de jóvenes emprendedores, formado por hermanos que emigraron a Chile, lanzó una línea de café de comercio justo cuyo empaque lleva una ilustración del barrio antes incendiado. Cada taza vendida destina un porcentaje a programas de salud mental en la comunidad original, creando un círculo virtuoso donde la actividad económica se entrelaza con la reparación emocional. Este modelo demuestra que la innovación empresarial puede ser una vía para sanar heridas colectivas, siempre que mantenga una conexión genuina con el origen del sufrimiento. En conclusión, en la diáspora no solo representa un éxodo físico, sino una red de apoyo que reconfigura la manera en que la tragedia de 1989 se recuerda. Se financia y se transforma en acción a través de remesas, medios digitales, presión política, actos simbólicos y emprendimientos. Los descendientes continúan tejiendo una trama que, aunque extendida por continentes, vuelve a converger en el mismo punto de partida:
la necesidad de que la llama del olvido nunca vuelva a consumir a los inocentes. Al recorrer este trayecto, se percibe cómo los hilos invisibles que sostienen la trama social se van entrelazando, generando una textura más densa que la suma de sus partes. La atmósfera que emergió de la noche trágica no se quedó confinada a un instante. Más bien, se transformó en una corriente subterránea que atraviesa los distintos niveles de la comunidad, desde los espacios cotidianos hasta los corredores institucionales. Esa corriente, aunque a veces parece fluir en silencio, lleva consigo la energía de la inquietud, la urgencia de ser escuchada y la fuerza de la resistencia que se rehúsa a disiparse. Al observar el escenario, resulta inevitable notar que la tensión entre la imposición y la vulnerabilidad no se manifiesta como un choque abierto, sino como una serie de pulsos que reverberan en los recuerdos colectivos. Cada latido, aunque distinto en su origen, converge en una resonancia que obliga a reconocer la presencia de una dinámica más amplia. La interacción constante entre la sombra del olvido y la luz de la memoria. Esa interacción no se reduce a una simple oposición. Más bien, se configura como un juego de reflejos que, al multiplicarse, intensifica la claridad de lo que permanece sin nombrar. En este proceso, la forma en que los individuos se relacionan con los símbolos de autoridad y con los espacios de convivencia se vuelve un espejo, donde se proyectan tanto la desconfianza como la esperanza. La mirada que se dirige hacia esas estructuras revela una conciencia creciente de que la legitimidad no puede sostenerse sin un pacto de transparencia y responsabilidad. Al mismo tiempo, la voluntad de crear redes de apoyo, de tejer alianzas y de expresar la propia experiencia genera una especie de tejido que, aunque frágil en su apariencia, posee una elasticidad capaz de absorber los embates de la incertidumbre. La manera en que la comunidad ha canalizado el dolor hacia expresiones creativas y solidarias muestra que la energía, liberada por la tragedia, no se diluye, sino que se reorienta. Ese redireccionamiento se manifiesta en gestos que trascienden lo meramente simbólico. Se convierte en una fuerza motriz que impulsa la búsqueda de reparación y la construcción de espacios donde la voz pueda resonar sin temor. En esa transformación, la imaginación colectiva actúa como un motor que convierte la angustia en impulso, la sombra en luz y la fragmentación en cohesión. Al mismo tiempo, la interacción entre los diferentes ámbitos, el personal, el colectivo, el institucional, genera una especie de ecosistema donde cada elemento influye en los demás, creando una retroalimentación constante. Esa retroalimentación no se limita a la transmisión de información, es un flujo de energía que modela percepciones, reconfigura expectativas y redefine la manera en que se concibe la justicia. En esa dinámica, la idea de que el cambio sea lineal se vuelve insuficiente. Lo que realmente se despliega es una danza de matices, donde cada paso abre la puerta a nuevas posibilidades y a la vez revela la complejidad de los senderos que se recorren. Todo lo anterior sugiere que la experiencia vivida ha dejado una huella que no se borra con el paso del tiempo, sino que se vuelve más profunda al ser revisitada y reinterpretada. La continuidad de esa huella depende de la capacidad de mantener viva la conversación, de permitir que las voces que antes fueron silenciadas encuentren espacio para expresarse y de reconocer que el proceso de sanación es, a la vez, individual y colectivo. Esa dualidad, lejos de ser una contradicción, constituye la base sobre la cual se erige la posibilidad de un futuro que aprenda de las heridas y las convierta en lecciones duraderas. Así, al avanzar hacia el cierre de este relato, la atmósfera que se ha ido construyendo invita a reflexionar sobre la manera en que los distintos componentes del tejido social se han entrelazado, creando una red de significados que aún está en proceso de definirse. La anticipación que surge al observar esas redes, en sí misma, una señal de que el camino que se abre ante nosotros está cargado de potencial, de desafíos y de la promesa de que la luz que una vez se vio amenazada puede, finalmente, iluminar nuevas rutas. Reflectemos, pues, sobre la trayectoria recorrida y permitámonos sentir la vibración que precede al último compás de esta historia. El humo que se alzó esa noche de 1989 no solo devoró cuerpos, quedó suspendido en el aire como una pregunta sin respuesta, una llama que, pese a haber sido apagada,
Sigue encendiendo la conciencia de quienes la recuerdan. Cada chispa que se encendió en los rostros de los vecinos, en los ojos de los niños que corrían hacia la escuela y en la mirada cansada de los policías que observaron sin intervenir, constituye un testimonio vivo de cómo la violencia se infiltra en los pliegues cotidianos de una ciudad que vibra entre la música del vallenato y el retumbar de las balas. Esa contradicción, tan propia de Medellín, revela que la belleza y el terror pueden coexistir en el mismo espacio, y que la verdadera historia no se cuenta con fechas ni cifras, sino con la sensación persistente de un silencio que se rehúsa a morir. En el transcurso de los años, la llama se transformó en símbolo de resistencia. No fue solo el fuego físico lo que marcó a la comunidad, sino la forma en que el recuerdo se convirtió en una corriente subterránea que alimenta la memoria colectiva. Las paredes del barrio, ahora cubiertas de murales que mezclan colores vivos con sombras alargadas, hablan de una población que aprendió a pintar su dolor y a convertirlo en esperanza. Los acordes de una balada que narra la pérdida. Los testimonios que se escapan entre susurros temerosos y los actos de solidaridad que cruzan continentes. Forman una red invisible pero palpable, una especie de tejido que, aunque desgarrado, sigue manteniéndose unido por la voluntad de no olvidar. Esa voluntad se manifiesta en la manera en que la justicia se vuelve un proceso colectivo, más allá de los tribunales y los expedientes archivados bajo la etiqueta de casos sin pruebas. La presión de organizaciones de derechos humanos, la exigencia de una comisión internacional y la creación de espacios de memoria en otras latitudes demuestran que la búsqueda de verdad no depende exclusivamente de una autoridad central, sino que brota del compromiso de cada individuo que decide alzar la voz. Cuando una madre, a miles de kilómetros de su hogar, enciende una vela en una iglesia de Texas, o cuando un joven emprendedor coloca el nombre de los 12 desaparecidos en la etiqueta de una taza de café, está reafirmando que la justicia se escribe con actos cotidianos, con gestos que trascienden la burocracia y se convierten en actos de dignidad. Al mismo tiempo, la experiencia de la diáspora muestra que el fuego no destruye la raíz, sino que la impulsa a crecer en nuevos terrenos. Las remesas que financian una escuela en el barrio original, los podcasts que llevan la historia a oídos que nunca escucharon el ruido de la pólvora, y las marchas frente a consulados que obligan a los gobiernos a abrir archivos, son testimonios de cómo la distancia física no debilita el lazo emocional. Cada mensaje enviado, cada proyecto que se lanza, lleva consigo la convicción de que el recuerdo no es una carga estática, sino una energía que se reinventa, que se adapta y que, al hacerlo, fortalece la red de apoyo que sostiene a las familias rotas. En este cruce de caminos, la reflexión más profunda no radica en señalar culpables, sino en reconocer que el verdadero peligro reside en el silencio que permite que la violencia se normalice. La historia de aquel incendio nos invita a mirar más allá del momento puntual y a entender que la cultura del miedo se alimenta de la ausencia de preguntas, de la falta de testimonio y del desinterés colectivo. Cuando la comunidad decide romper ese ciclo, cuando el arte se vuelve testigo y la palabra se convierte en arma, se abre una brecha por la cual la luz puede filtrarse, iluminando los rincones oscuros donde antes se gestaban la complicidad y la impunidad. Así, la llama que devoró a 12 inocentes se transforma, al final, en la chispa que enciende la voluntad de reconstruir. No se trata de cerrar un capítulo, sino de abrir un espacio permanente para la reflexión, para la acción y para la solidaridad que trasciende fronteras. Cada gesto, por pequeño que parezca, es una ofrenda al futuro, una promesa de que la memoria no será un eco vacío, sino una guía que orienta nuestras decisiones. La verdadera práctica comienza ahora, en el momento en que cada uno decide escuchar el susurro del pasado y traducirlo en un compromiso vivo con la justicia, la verdad y la dignidad humana.